Buenos días. Esta Santísima Eucaristía se ofrece por nuestra hermana, por nuestro hermano, Joselín Coy Suárez, al cumplir 2 meses de su encuentro con el Señor Jesucristo. Nos unimos a la intención de su esposa e hijos. Junto a esta intención colocamos nuestras intenciones personales y familiares. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunicación del Espíritu Santo esté con ustedes. Con humildad y sencillez de corazón, reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón y misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se sientan, por favor. Escuchamos con atención la palabra. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa,
Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. Las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le impongan la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Seguimos alimentándonos de ese bello texto del Génesis, que busca explicar realidades profundas del ser humano a través de unas imágenes que todos podamos entender y a través de unas imágenes muy, muy bonitas de la relación entre Dios y el ser humano. Explicar la creación a través de un Dios que coge barro, explicar la creación a través de un Dios que todo lo ve bien, explicar la creación a través de un Dios que descansó el séptimo día. El autor sagrado explica misterios profundos del ser humano a través de descripciones muy vivas entre Dios y el ser humano. Hoy encontramos la descripción de una página oscura de nuestra vida, de una realidad terrible de nuestra vida, la realidad del pecado. ¿Cómo describir la realidad del pecado? ¿Cómo el autor sagrado dejar en este texto del Génesis, dejar por escrito que somos personas, hombres y mujeres frágiles, que nos equivocamos? Para hacer esa explicación del pecado, habla de unas cosas muy bonitas, ¿cierto? La desobediencia.
Y lo hace a través de ese relato de Adán y de Eva, lo hace a través de ese relato del jardín, lo hace a través de ese relato del fruto. Explica a través de esos relatos una realidad profunda y terrible que tenemos los seres humanos, que somos frágiles, que cometemos el pecado. ¿Dónde va a colocar el énfasis el pecado en el relato del Génesis? Lo coloca en la desobediencia. No comas de ese fruto. Y el ser humano va y come. No te alejes de la vida, ten hijos. Y el ser humano decide no tener hijos. No robes. Y el ser humano dice, robo. No te pongas a acaparar una cantidad de cosas en tu vida. Y el ser humano, al contrario, acapara y acapara y acapara. El Señor nos expresa su voluntad y nos dice, cuida la agüita, cuida la tierra, cuida los árboles. Y el ser humano destruye. El pecado está en la desobediencia, que aún sabiendo lo que Dios quiere de nuestra vida, nosotros hemos sido unos eternos desobedientes. Vive una vida sexual tranquila, vive una vida en castidad, aún dentro de tu matrimonio. Y el ser humano es promiscuo y el ser humano busca relaciones sexuales por aquí y por allá, y vienen las consecuencias, las enfermedades, la destrucción de la familia. Dios, que continuamente nos está diciendo no comas de aquel fruto, y el ser humano, por su fragilidad, por su debilidad, continuamente está desobedeciendo a Dios. Si el pecado es la desobediencia, la cura viene en la obediencia, en la fe. Cuando uno aprende a encontrar qué es lo que quieres de mí, Señor, y trata uno, en medio de su debilidad, de ser obediente a ello, es una persona que está haciendo la voluntad de Dios, está evitando el pecado. Hoy, con el texto del Génesis, pensemos en nuestro pecado, pensemos en nuestras desobediencias. ¿En qué estoy desobedeciendo a mi Dios? Y pidámosle al Señor que nos ayude a ser obedientes, a acatar su voluntad, porque la desobediencia, no por un castigo de un Dios malo, sino por una simple consecuencia. La desobediencia trae consecuencias. Dios nos dice, cuídate en el trago, cuídate en el vino, no te aferres al vino. A través de su palabra muchas veces nos dice, no te emborraches. El ser humano desobedece y va y se embriaga, pues vienen las consecuencias. Consecuencias graves como accidentes en carro, consecuencias graves como pérdida del dinero, todo un mes trabajando y a través de un día de embriaguez pierde todo su dinero. Consecuencias como la pérdida de su familia. El pecado trae consecuencias. Y entonces pedirle al Señor, ayúdame, Señor, a salir de mi pecado. Ayúdame, Señor, perdóname, Señor. Hagamos nuestra presentación de ofrendas. El pan que compartimos en esta Eucaristía es signo permanente
eternamente un canto de alabanza, que todas las naciones conozcan su bondad, que sea proclamado por todas las edades, que no tiene medida ni su misericordia ni su fidelidad. Oremos para que ese nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia, enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Por todos los caminos, veredas y cañadas, diviso Jesucristo, la luz de tu verdad. Eres 3 veces santo, eres 3 veces justo, libéranos del yugo, danos la libertad. Eres 3 veces santo, eres 3 veces justo, libéranos del yugo, danos la libertad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestro hermano Joselín Coy Suárez, a quien llamaste hace 2 meses de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, Santa Ángela Medici y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Colocándonos en las manos del Señor, pidiendo que se haga su santa voluntad, insistiéndole por la salud de aquellas personas que en este momento están en las UCIs, están enfermos. Colocando nuestros proyectos en sus manos, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús démonos fraternalmente un saludo de paz. Tus manos son palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz. Puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz. No dejes que el rencor destruya tu ilusión, que el odio se despierta cuando nace el sol.
aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, quien nos da vida, quien nos da familia y salud, quien nos protege de todo mal. Dichosos nosotros llamados a compartir la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí. Hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy cerca al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos.
Señor, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos frutos para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la protección de la bienaventurada Virgen María, dándole gracias por su amor de madre, por su intercesión. Bajo su manto colocamos nuestra vida, nuestra familia, las personas que sufren en la enfermedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que nuestro hermano Joselín Coy Suárez y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Eucaristía es resurrección y vida. Vayamos en paz. Que tengan un muy buen día. Gracias, Dios mío, muchas gracias, porque sembré esperanza y recogí tu amor. Gracias por mi país tan bello, por el color del cielo, por el agua y el sol, por todos los favores y más por tus perdones, porque me diste libre el alma y la razón. Cuando tuve frío, abrigo me prestó. A todos mis amigos, que de verdad lo han sido, por su amistad sincera.